Bienvenidos al Foro Internacional Territorio, Extranjerización y Acaparamiento de la Tierra, evento organizado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, la Corporación Latinoamericana Misión Rural, en alianza con la Casa Editorial El Tiempo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes y a todos los participantes en este foro. Foro que llega en un buen momento y en un momento importante, porque en el centro de la agenda pública nacional se ha vuelto a colocar el tema del desarrollo rural en toda su integridad. Está ocupando un lugar preeminente en la agenda pública, en muchos aspectos, en muchas visiones. El desarrollo rural, bien entendido, reencontrado, tiene que ser punto focal de todos los desvelos del país en los años venideros. Haya o no haya, y esperamos que lo haya, acuerdos con las FARC en las conversaciones de La Habana. El primer punto dedicado al acceso a la tierra y al desarrollo rural, que así se llama, el primero de los 5 puntos, va bastante avanzado. Y ojalá pues el país pueda encontrar ese bien preeminente y preciado que es la paz que tan esquiva le ha sido a Colombia en las últimas décadas. Es evidente que Colombia tiene que irse preparando para el posconflicto. Firmar la paz en La Habana será apenas el primero de los muchos estadios y de los muchos pasos que tendremos que dar. Y uno de ellos es el posconflicto rural, que no será otra cosa que un esfuerzo muy grande, probablemente multiplicando los recursos, las instituciones, las normatividades, los objetivos de lo que hemos venido haciendo hasta el momento en materia de desarrollo rural. Hace poco, concretamente la semana pasada, salieron las cifras actualizadas sobre pobreza multisectorial en Colombia con una nueva metodología avalada por entidades tan serias como la Universidad de Oxford. Y esas cifras muestran que, si bien es cierto ha habido una mejoría en los índices agregados de pobreza, y que lo ha habido en términos de la pobreza rural, 2 décimas, el bache entre la ciudad y el campo, entre lo rural y lo urbano, sigue siendo inmenso. Por lo tanto, una visión de posconflicto de la ruralidad y del desarrollo rural tiene que tener como meta lo que llaman los economistas la convergencia, ojalá más acelerada, entre los niveles de vida, de bienestar, de dignidad en el diario vivir entre las gentes que ocupan el ámbito rural y las que ocupan el ámbito urbano, en donde los baches siguen siendo muy grandes. Ese es a la postre o debe ser el objetivo del desarrollo rural, del posconflicto, lograr una convergencia entre lo rural y lo urbano. Y eso implica unos esfuerzos gigantescos en todo sentido, en institucionalidad, en recursos y en conceptualización misma de que el derecho rural y el desarrollo rural es importante y en cierta manera nos va la vida a los colombianos en ello. Un estudio reciente de las Naciones Unidas mostró que quienes viven en la ruralidad en Colombia no es 1/4 de la población como se había creído tradicionalmente, sino 1/3. Y si bien es cierto, Colombia no ha escapado, naturalmente no podía hacerlo, a la tendencia de la urbanización creciente, no es menos cierto tampoco que seguimos siendo uno de los países de América Latina con mayor ruralidad. No necesariamente en agricultura y en ganadería, todos los que están en la ruralidad, hay en servicios, hay en artesanías, hay en industria, pero colocados y en comercio ubicados en ámbitos de ruralidad, 1/3.
Es decir, cuando estamos hablando de desarrollo rural, estamos hablando entonces de la suerte presente y futura de 15 millones de compatriotas por lo menos. Y en ese sentido, este seminario pues es útil y llega en un buen momento de reflexión, porque uno de los elementos para tener ese empuje y esa visión del desarrollo rural armónico, justo, equilibrado, tiene que ser, o uno de sus ingredientes es una mayor claridad, mayor consistencia y mayor actualidad en su interpretación del derecho agrario colombiano. El derecho agrario colombiano en cierta manera había caído en desuso, en olvido, como en olvido habían caído los temas del desarrollo rural. Ahora, con todas las cosas nuevas que estamos empezando a impulsar en Colombia y las que habrá que impulsar aún más, menciono nomás la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, el proyecto de ley que hemos elaborado que está en proceso de consultas con las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, como lo ordena la Constitución y la ley. Todo esto ha hecho despertar un nuevo interés en el derecho agrario moderno, que no es el derecho decimonónico, ni es el derecho de los comienzos del siglo XX, es un derecho más nuevo, con más visión, con más sentido social. Y es dentro de ese marco del resurgimiento, del ayornamiento del derecho agrario colombiano, elemento indispensable para poder desarrollar procesos agrarios, procesos de desarrollo rural, de restitución de tierras, de ocupación del territorio ordenadamente, que surge la importancia de temas como los que van ustedes a analizar en este seminario. Hay que hacer y queda por hacer un esfuerzo muy grande en clarificación de las normas jurídicas colombianas que por diversas razones están oscurecidas hoy en día, de cuáles son las reglas de juego para invertir en la tierra y en el campo colombiano. Y no solo los extranjeros, los colombianos también. Diversas razones han convergido hacia una situación que le preocupa al gobierno, que le preocupa al Congreso y a muchas comunidades empresariales y campesinas, de que por diversas razones digo, el trazado del campo de juego, donde se desarrollan los procesos de pertenencia, de ocupación, de posesión, de comerciabilidad o de no comerciabilidad, no están tan claros como los requerimos para el futuro agrario que tiene el país. Y por eso se está haciendo este esfuerzo. Uno de los temas que van a estudiar ustedes o a analizar, a reflexionar en este seminario es el llamado tema de la extranjerización, de la inversión en las tierras en los países. Este es un tema naturalmente inmenso que ha tenido gran actualidad en los últimos años en el mundo. Es conocido con la expresión inglesa del land grabbing. Y naturalmente este tema no es ajeno, ni debe ser ajeno a las preocupaciones del país. Aquí hay que trazar unas reglas de juego claras. ¿Cuál es la visión a grandes pinceladas del gobierno sobre este tema? La inversión extranjera, por ejemplo, a juzgar por las cifras de inversión extranjera que maneja el Banco de la República, que es quien lleva el récord de la inversión extranjera habilitada para efectos de reembolso y de remesa de utilidades, nos dice que la inversión extranjera en los últimos años en el campo colombiano es supremamente baja, no excede del 2%.
el grueso de la inversión extranjera que está llegando al país es a minería, es a hidrocarburos, es a industria, es a bancos, es a servicios. Pero el hecho de que la inversión extranjera sea baja no es óbice para que el país haga también una claridad de las reglas de juego de cómo debe ser o cómo no debe ser la inversión extranjera en tierras. Hay experiencias recientes en otros países de Latinoamérica que van a ser analizadas aquí en este seminario, y las hay en otros países. Según el último estudio de la FAO, el más actualizado, que fue un panel de especialistas en el tema del land grabbing, allí se nos dice, en este estudio de la FAO, que cerca de 3/4, unas 3/4 partes de los fenómenos de gran acaparamiento de tierras, de acaparamientos nocivos, potencialmente contrarios a ejercicio de soberanía nacional, se han dado sobre todo en el África, en los países del sur del África, en países como Abisinia, en países como Mozambique, etc. Acá en Colombia, a juzgar por las cifras de que disponemos, el tema es menor. Pero eso no quiere decir que no deba haber una reglamentación y una claridad sobre el tema, más con fines preventivos que curativos, aunque hay que también aclarar ciertas situaciones jurídicas que se han presentado por ambigüedades jurídicas en el pasado. El gobierno entonces presentó un proyecto de ley que está a consideración del Congreso en la Comisión Quinta del Senado, y al Congreso también se han presentado otros importantes proyectos de ley en este sentido. Uno de ellos de autoría del senador Juan Lozano, acá presente, muy importante proyecto, y que buscan entonces, en síntesis, esto que les menciono: cuáles deben ser las reglas jurídicas claras para que cualquier inversionista, nacional o extranjero, sepa cómo invertir en la tierra en Colombia. La visión del gobierno es la de que no tendría sentido alguno, además de que su misma constitucionalidad, si hipotéticamente así se hiciera, sería bien cuestionable, prohibir, cerrar en las narices la puerta a la posibilidad de la inversión extranjera en las tierras en Colombia, pero siempre y cuando sea una inversión sana, que comporte tecnología, que genere empleo, que acredite experiencia, que modernice el área donde se establezca. No nos parece deseable ni apetecible la inversión extranjera que llegare hipotéticamente simplemente a comprar unas tierras para engordarlas y especular con ellas. Pero de la misma manera como el país regula y maneja inversiones en sectores estratégicos donde no ha prohibido la inversión extranjera, como es el caso de las comunicaciones o de la banca, nos parece que puede y está bien que se aclare las posibilidades de la inversión extranjera, pero con unos controles, con unos registros, sabiendo quién es quién llega, quién no llega, de los que llegan, quiénes son, si estamos hablando de sociedades, qué experiencia hay, y a juicio del gobierno debe haber un registro muchísimo más completo, claro y perentorio que el que hoy hay sobre la inversión extranjera, como en tierras, como la debe haber en otros sectores. El proyecto del senador Juan Lozano tiene algunos aspectos complementarios que nos parecen muy dignos de estudio. Uno de ellos, él seguramente explicará ante este auditorio, también tiene énfasis en la inversión extranjera en tierras y el medio ambiente, para que no sea contraria una con otra, e igualmente explora el tema, además del registro y de la identificación y el seguimiento,
la posibilidad de establecer límites cuantitativos a la inversión extranjera, como lo han hecho otros países de América Latina. Este es un tema que está abierto. El gobierno ha visto con el doctor Juan Lozano que los proyectos en un determinado estadio del trámite parlamentario pueden ser, digamos, acumulados o enriquecidos uno con otros para que ojalá podamos llegar a una ley de consenso clara sobre el tema. Pero también el gobierno anota, y aprovecho este seminario para consignarlo, que las oscuridades, las ambigüedades o las tierras grises, para utilizar una expresión de redundancia, no se están presentando en Colombia solamente con relación a la inversión extranjera en tierras. Tenemos también oscuridades muy grandes sobre las reglas de juego que deben regir la inversión privada en la tierra en Colombia. Recientemente ha habido un fallo de la Corte que se anunció hace 6 meses, cuyo fallo se conoció ya en su integridad la semana pasada, en donde tratándose de tierras adjudicadas por el antiguo INCORA o por el actual INCODER, es decir, tierras provenientes de baldíos y en cantidades limitadas, como la misma ley agraria lo dispone, que no se puede adjudicar más de una UAF, la Corte, a propósito de unos artículos que tenía el plan de desarrollo, ha decretado unas inexequibilidades. El gobierno naturalmente respetará puntillosamente, como corresponde a cualquier fallo de constitucionalidad, que la legislación colombiana no vaya a repetir o a reincorporar al derecho agrario colombiano las normas y el sentido de las normas que la Corte ha declarado inexequibles. Pero no es menos cierto que, cuidando que no se dé esa repetición, que sería desde luego a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia de cómo funciona el control de constitucionalidad en Colombia, ilegítimo, también hemos entonces presentado en un capítulo segundo de nuestro proyecto de ley unas fórmulas que, repito, sin contrariar el dictamen de la Corte Constitucional, explora avenidas diferentes, básicamente las de la asociatividad, que no han quedado prohibidas en el fallo de la Corte y a través de la cual pueden asociarse con cautelas, como la misma Corte ha señalado, para preservar la integridad de la propiedad campesina, la producción alimentaria, etcétera, desarrollos que puedan ser, digamos, productivos, equitativos y seguros desde el punto de vista de la propiedad campesina. Hay pues muchos temas. Colombia tiene un gran territorio, tiene un territorio muy extenso, pero el dedicado a la agricultura desproporcionadamente pequeño. Colombia tiene un territorio continental de 14 millones de 114 millones de hectáreas, de los cuales apenas tenemos 5 dedicados a la agricultura. Colombia tiene una posibilidad inmensa de avanzar, probablemente de incorporar a la producción de alimentos 5, 10 millones de hectáreas en los años venideros, duplicando o triplicando el área actual, probablemente tomándolas de espacios que están ocupados en ganadería extensiva. Colombia, sin renunciar a su vocación pecuaria, puede perfectamente reducir lo pecuario de 38 millones de hectáreas a 20, con un poco más de productividad, de pasturas mejoradas,
conservando una vocación exportadora pecuaria de primera condición en América Latina y ir incorporando áreas a la agricultura, tanto a la agricultura familiar como a la agricultura empresarial. Ese es el gran reto de la claridad de las normas jurídicas que nos espera en Colombia. Esas son las grandes tareas. No vamos a poder hacer un desarrollo rural, no vamos a poder hacer un escalamiento en un posconflicto si no hay reglas de juego claras. Y en esto el país tiene muchísimos temas para avanzar en los que estamos trabajando, pero en donde hay que reconocer que hay atrasos monumentales. Por ejemplo, hace 41 años no se hace un censo agrario en Colombia. Es algo realmente pasmoso que Colombia, cuando la mayoría de los países, inclusive latinoamericanos, están haciendo cada 5, 6, 7 años un censo agrario que lo van actualizando mediante muestras censales periódicamente, nosotros hace 41 años no hacemos el censo agrario. Estamos volando sin instrumentos en la asignación de los recursos públicos y en el diseño de los recursos públicos en materia de desarrollo rural. Eso se va a enmendar ahora. Después de un cierto forcejeo presupuestal, logramos los del sector agropecuario que se arbitren por fin los recursos para actualizar el censo agrario viejo, ya repito, de 41 años, entre este año que viene y el siguiente. Y algo parecido habría que decir con relación al catastro en Colombia. Catastro desordenado, catastro anticuado, catastro donde en muchas áreas ni siquiera está formado y en muchísimas otras donde estando formado no está actualizado. Esos son los dos pilares de información básica que estamos decididos en el gobierno a actualizar, el censo y el catastro. Y estamos avanzando en ambos temas en fórmulas muy radicales y muy de fondo, porque no va a ser posible designar y definir políticas públicas en lo agrario y en el desarrollo rural si no hay unos elementos básicos de información. Y sobre esos elementos básicos de información, que deben llevar, por ejemplo, algo tan elemental que no lo tenemos, como es un censo completo de los baldíos en Colombia. Sobre esas bases estadísticas enmendadas deberemos ir construyendo el gran desarrollo rural del posconflicto colombiano. Hemos comenzado a hacer algunas cosas, pero habrá que escalarlas si queremos avanzar hacia una convergencia saludable y necesaria entre lo rural y lo urbano. Y para eso las reglas de juego son fundamentales. Hay un atascamiento terrible y iniciativas o temáticas como las que ustedes van a analizar en este seminario, pues son las que van a contribuir a que las reglas de juego de jurídicas, porque todo esto hay que hacerlo y queremos hacerlo en un todo de conformidad con el derecho, con el Estado de Derecho, con las normas jurídicas, con los debidos procedimientos, como lo estamos haciendo en la restitución de tierras, que no se está restituyendo arbitrariamente, sino de conformidad con un procedimiento señalado en la ley. Ya empiezan a salir multitud de fallos de jueces agrarios cuya jurisdicción se creó también para este efecto, restituyendo tierras a campesinos despojados, ya sea por las FARC, ya sea por los paramilitares o por otros grupos, en un hecho inédito. Esta semana vamos a ir a Sucre, por ejemplo, a Pichilín, donde hubo una gran matanza, allá a entregar las tierras provenientes de jueces de la República que están devolviendo por primera vez a los despojados. Un proceso de reivindicación de una tierra despojada antes de la ley 1448 duraba 15, 20 años, hoy está durando 9 meses y si hay segunda instancia, máximo año y medio. Y ya
tenemos más de 1.500 demandas presentadas en acompañamiento de las víctimas ante los jueces agrarios y esperamos terminar este año con unas 4.500 o 5.000. Nunca se había visto esto en Colombia y todo esto de conformidad con el derecho. En estos procedimientos de restitución de tierras, quien crea tener un mejor argumento que el reclamante de tierras puede hacerse parte en el proceso y su recurso habrá de ser resuelto en el curso del mismo. Todo esto pues tiene que hacerse de acuerdo con el derecho. El gobierno no va a impulsar una reforma agraria, ni unos procesos agrarios, ni una transformación agraria como la que necesita el país a contrapelo o llevándose de calle los conceptos como la propiedad privada bien adquirida, como el derecho a utilizarla y a ponerla en servicio de la comunidad, tanto en la población campesina como la empresarial. De manera que esos son los grandes temas y yo celebro pues que este seminario tenga lugar, los puntos de vista seguramente plurales que aquí se van a expresar, van a ser muy útiles para el análisis ya muy inmediato que está avanzando el Congreso Nacional, con proyectos como el que he mencionado, el del senador Juan Lozano, el del propio Gobierno Nacional, que tienen como propósito eso, que la gran transformación agraria que requiere Colombia con apremio se haga dentro de los marcos jurídicos de claridad que todos queremos y ha sido la tradición colombiana. Muchas gracias. Señor ministro, como en todo, hay una dualidad entre la cantidad y la calidad de la tierra. ¿Cuál es su análisis de ese otro territorio, de la calidad de la tierra, en perspectiva de lo que puedan venir a comprar los extranjeros al país? Bueno, primero que todo, creo que es bueno, y comienzo por la segunda parte de la pregunta, que hagamos una claridad sobre los biocombustibles y la seguridad alimentaria. El tema del conflicto de producción de biocombustibles y seguridad alimentaria ha estado en primera línea en los últimos años, pero ha estado fundamentalmente por el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos los biocombustibles se producen a base de maíz. 40% de la producción maicera de los Estados Unidos va a biocombustibles. En cambio, en países como Brasil y Colombia, los biocombustibles que se están produciendo no se producen a base de maíz. El presidente Lula, esa fue una de sus banderas defensivas más elocuentes con relación a la producción de biocombustibles en Brasil. Él estuvo de foro en foro diciendo, señores, ustedes no le pueden reprochar al Brasil que esté atentando contra la seguridad alimentaria, porque básicamente el gran porcentaje de nuestro biocombustible lo estamos produciendo a base de caña que se siembra en sabanas que cambian de uso. Nosotros no estamos destruyendo o consumiendo producción de comida por biocombustibles. Y algo parecido sucede en Colombia. El grueso de la totalidad de los biocombustibles que se producen en Colombia se producen a base de palma aceitera y caña azucarera, y ambos sembrados en la mayoría, quizás el 90%, en áreas que provienen de ganadería extensiva o de grandes sabanas. Yo les quiero contar una anécdota que ilustra tal vez muchas estadísticas. Hace poco hubo un debate sobre este tema en el Senado de la República y un colega del doctor Juan Lozano se estaba discutiendo un programa de producción de biocombustibles en Pibijay, en el Magdalena. Y me dijo, ministro, pero es que ese proyecto atenta contra la seguridad alimentaria. Y yo le dije a ese colega del doctor Juan Lozano, le dije, senador, usted tiene toda la razón, sí atenta contra la seguridad alimentaria, pero no de la población magdalenense ni la población allí circunvecina, atenta contra la seguridad alimentaria de la vaca
que a una razón de una cabeza por hectárea ha sido desplazada por un sembrado de caña que va a producir no sé cuántos empleos y que está sustituyendo tierras de ganadería extensiva por producción de etanol. Los estudios que ha hecho el Ministerio de Agricultura muestran que en promedio el valor agregado y social de una hectárea en agricultura promedio es 12 veces superior al valor agregado de una hectárea en ganadería extensiva en Colombia. De manera pues que, claro, esto tiene que tener cuidados ambientales y ahí entro en la segunda parte. A la visión de los proyectos de ley del gobierno tienen también un mensaje y una pauta. Dice, la minería, la legal y la ilegal, no pueden avasallar la agricultura. Y Colombia tiene que apretar más las tuercas de su legislación para que podamos tener una agricultura grande, mediana y pequeña que no vaya a ser avasallada por la minería, y en algunos casos se está presentando esos fenómenos por diversas razones. Pero claro, el desarrollo rural tiene que entenderse como un desarrollo congruente con el medio ambiente. Por eso, hablando por ejemplo de la altillanura, aquí veo que ustedes van a analizar también el caso de los cerrados brasileños. El gobierno ha dicho, e insistimos, es nuestra última frontera agrícola y hay que desarrollarla de una manera muy cuidadosa con el medio ambiente para no ir a repetir allá los errores que hemos cometido ambientales en el interior. Por ejemplo, si la altillanura o esta región oriental, estamos hablando de un área de unos 8 millones de hectáreas, estudios de la Universidad de los Andes muestran que por lo menos 2,5 de esas millones de hectáreas son áreas de humedales, de reposos de río, de bosques de galería, en donde no debe haber agricultura y desde luego tampoco puede haber minería. Tenemos que demarcarlos georreferencialmente y aislarlos y reservarlos ambientalmente para que no vayamos a hacer los estragos ambientales que se han visto por décadas que vienen en el interior del país. Esa a grandes brochazos es la visión, Antonio, del gobierno. Bueno, vamos a darle la palabra a Juan Lozano. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación, señor ministro, doctora Miriam, a todos los conferencistas, a los miembros de Misión Rural, a todos los asistentes, mi saludo. Creo que es muy importante que podamos avanzar en este esfuerzo de tener un diálogo intersectorial con la academia, con los investigadores, con el gobierno, con quienes toman las decisiones de política pública, porque creo finalmente que en Colombia hay que construir grandes consensos sobre estas materias basados en la investigación, el conocimiento y por supuesto en las decisiones políticas de los colombianos para defender nuestro país, nuestro territorio, a nuestros campesinos, a nuestro proceso de generación de empleo y nuestra soberanía. Yo creo que hoy, en materia de extranjerización de la tierra, estamos en el peor de los mundos en Colombia, porque no hay regulación. Estamos en el peor de los mundos porque directamente o con testaferros, porque sin que nadie pregunte, sin que nadie indague, sin que exista ningún registro, sin que exista ningún límite, sin que exista ningún control, pueden venir a comprar la tierra de Colombia sin propósitos que estén siendo armonizados con la esencia del bienestar y del desarrollo nacional. Hoy Colombia es tierra salvaje para ese propósito. Aquí puede venir un narco, aquí puede venir un paraco, aquí puede venir la guerrilla, aquí puede venir cualquiera a apropiarse de la tierra o a comprarla y simplemente cumple con unos procedimientos que no indagan, que no preguntan, que no analizan y podemos abrir la puerta a fenómenos que son ciertamente inconvenientes. Tenemos referencia pública, la tiene el mundo entero, de lo que está haciendo, por ejemplo, la China, poniendo recursos públicos para que empresas públicas chinas compren tierra en países
como lo han hecho en el África, ya lo mencionaba el señor ministro. Y esas tierras no es para que los africanos estén mejor, no es para que se puedan nutrir de mejor manera los africanos con un súbito gesto de solidaridad planetaria de los chinos. Esas tierras no se están comprando para el bienestar de los africanos. A mí me parece muy bien que los chinos tengan protegido su horizonte de seguridad alimentaria, pero me parece más fundamental que Colombia proteja a los colombianos frente a sus propias necesidades y a sus propios requerimientos. Por otra parte, creo que el ejercicio legislativo que se ha iniciado en otros países de la región, como lo han hecho profesora Sonia en el Brasil, primero una reforma constitucional que habilita la ley para poner esos límites, luego la definición de la propia ley y luego la extensión de la ley, profesor Garay, porque lo hablábamos, no solamente a la compra, sino al arrendamiento, al uso de la tierra, creo que va señalando una ruta supremamente interesante. Por eso, y porque también teníamos preocupaciones sobre unas visiones avasalladoras frente al medio ambiente que se estaban presentando en el apetito de grandes inversionistas por las tierras de la altillanura, fue que empezamos a construir desde que fui elegido senador el proyecto de ley que ya ha surtido su primer debate y que está en la ruta para tener segundo debate en el Congreso en las condiciones que ha señalado el señor ministro. A mí me producía francamente escalofrío cuando escuchaba que ahora que se recuperaban por presencia de las autoridades algunos territorios donde antes había grupos irregulares, era el momento para que llegaran las grandes inversiones, de manera que empezamos a ver, por ejemplo, a las mineras y a las petroleras desaforadas, viendo a ver qué podían hacer en los parques nacionales naturales, como ya pensaban, no había guerrilla, no había paramilitares, entonces tenían que llegar los taladros y tenían que llegar las empresas multinacionales a nuestros parques. Levantamos, el doctor Julio lo recuerda, además, repito, ha sido nuestro inspirador, la voz para recordar las prohibiciones en ese frente, pero también sucedía de alguna manera algo parecido con los apetitos de inversiones sin ninguna precaución ambiental, y lo hablábamos con los amigos de Misión Rural, en las zonas de la altillanura. Les decía yo que había sentido una enorme paradoja, por ejemplo, ministro, cuando fuimos a visitar a un colombiano maravilloso que es Paolo Lugari en Gaviotas, que ha logrado generar unas variedades resistentes para desarrollar en terrenos que hoy están absolutamente inexplorados, y eso en lo que podía terminar si no aprobamos una legislación adecuada es que esa adaptación de especies se convierte en un siniestro monocultivo con inversiones masivas que no protegen, que no entienden el ecosistema y que finalmente tienen una lógica simplemente extractiva y de renta. Empezamos a estudiar el entorno y encontramos temas fundamentales que Colombia se ha ido ganando en los últimos años. El primero de ellos es emocionante ver cómo, con el apoyo de la Corte Constitucional, hay cada vez más comprensión acerca de cómo el derecho de la propiedad no es un derecho absoluto. La Corte, y en reiteradas sentencias, ha insistido en ello, ha dicho la propiedad privada no es un derecho ni confiere derechos absolutos a sus titulares. Y nosotros creemos en la propiedad privada, pero creemos en la propiedad privada con los límites que cada vez son más contundentes y más claros. Se decía desde la reforma del 36 que la propiedad privada tiene una función social, pero ahora el concepto es más amplio. La propiedad privada tiene una función ambiental, la propiedad tiene una función referida al bienestar de la comunidad. Acaba de salir un fallo en los últimos días del año 2012 con ponencia del magistrado Guerrero sobre licencias ambientales, y les dice a los titulares de las licencias: señores, ustedes pueden tener una licencia, pero si el ejercicio de la actividad licenciada empieza a afectar a la comunidad, el Estado la puede revocar en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque hay unos bienes superiores que se tienen que proteger. De manera que, con un respeto para la propiedad privada, para el criterio de propiedad privada, no se trata de desconocer su garantía, sí es claro que con la propiedad privada no se puede hacer cualquier cosa.
y no se puede acumular de cualquier manera y no se le puede dar cualquier destino. Lo segundo, en ese camino que es muy interesante, es que cuando se consideran los derechos de los extranjeros, hay sin xenofobia ninguna. El nuestro es un país que tiene una tradición hospitalaria, el nuestro es un país de respeto con los extranjeros, es un país al que incluso se le ha ido la mano, tanto respeto que perdemos la tierra, que perdemos San Andrés, que perdemos la mitad de nuestros territorios iniciales, pero al margen de eso, un país que quiere a los extranjeros, pero que constitucionalmente dice, tienen los mismos derechos, salvo cuando por legítimas razones de Estado se deban establecer limitaciones. Y los ejemplos hasta este momento son abundantes y eficaces. Hay unas restricciones, por ejemplo, a la propiedad en zonas de frontera, hay unas restricciones en el sector de la seguridad y la vigilancia privada. Quienes tienen armas en Colombia tienen una extensión del monopolio de las armas, que pertenece y ha de pertenecer solamente al Estado. Por eso las compañías de vigilancia en Colombia hoy no pueden recibir nueva inversión extranjera. Nosotros no, la lógica de esa norma es no le podemos entregar a empresarios extranjeros la titularidad de unas empresas que tienen armas largas, que tienen inteligencia. Hay un tema de soberanía. Con el mismo criterio, cuando estamos hablando de asuntos ambientales o de la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas, es no solamente dable, sino necesario establecer las reglamentaciones en punto a generar límites para la compra de tierras por los extranjeros. Entonces, lo más significativo de lo que está sucediendo es que yo creo que hay una coincidencia progresiva de muchos sectores en que este estado de cosas no puede seguir, que Colombia, con las tierras inmensas que tiene, con las riquezas inmensas que tiene, no puede seguir jurídicamente desprotegido, legalmente desprotegido frente a los apetitos de adquisición de nuestras tierras. Dicho eso, está claro, y yo siento, ministro, que en el Congreso vamos encontrando consensos para que esa reglamentación se apruebe. Puede haber matices, puede haber propuestas con variaciones, pero ciertamente hacia allá se avanza. ¿Cuáles son esos matices y esos criterios? ¿En función de qué se establece la limitación? El proyecto del gobierno tiene una importante consideración sobre el registro de las tierras, tiene conceptualmente una aproximación interesante y correcta y filosóficamente estamos de acuerdo, no tiene una definición cuantitativa y lo hemos hablado con el ministro, yo creo que es fundamental poner un límite cuantitativo, como todos los límites arbitrarios. No tenemos la sabiduría ni el conocimiento, ni habrá fórmula que nos permita decir si lo absolutamente correcto era el 15, el 14.5, el 25, pero la ley tiene que dar una definición. Ahora, en el debate se ha enriquecido la propuesta, como quiera que no bastaría un criterio cuantitativo, lo ha señalado Antonio, no es lo mismo la tierra de la Orinoquia que la tierra de la Sabana, pero, y en esto Wilson Arias, que vendrá ahora, un diligente representante a la Cámara, Jorge Enrique Robledo, otros senadores con buen criterio han dicho, establezcamos unos criterios de calidad, unos criterios cualitativos de la tierra. Refirámoslos, hay digamos un antecedente en la definición de la UAF que tiene unas consideraciones sobre el tipo de tierra y la extensión requerida, pero busquemos introducir esos criterios de tal manera que podamos considerar la heterogeneidad de los suelos en Colombia. En ese mismo propósito hay que avanzar, doctor Garay, en que no nos quedemos, como con tantas cosas en Colombia, simplemente con una protección retórica de una norma que no se cumple, para que luego apenas esté expedida empiecen a pasársela por la faja con mecanismos que la simple compra, el simple contrato de compra-venta no recoge. Por eso el itinerario brasilero es interesante. No es solamente comprar. ¿Qué pasa? Y usted lo señalaba, por ejemplo, con los instrumentos de uso de la superficie, que quedamos en las mismas si prohibimos la compra, pero hay arrendamientos a 50 años
con destinación del producto que no garantice la satisfacción de las necesidades de los colombianos o que amarre la productividad de esa tierra con el propósito de quien participa en ese contrato de arrendamiento. Tenemos que trabajar con mucho cuidado en las variables ambientales sobre el destino de esa tierra. No todo se puede hacer en Colombia, no todo se puede hacer en esos territorios y hay, como lo mencionaba el ministro, unos parámetros que debemos observar. En unas tierras ni nacionales ni extranjeros podrán tener algunos desarrollos. Con nostalgia y apetito escalofriante algunos miran la Orinoquia y dicen, bueno, esos peladeros son maravillosos porque ahora que no va a haber guerrilleros ni paramilitares, pues podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra en la Orinoquia. No, no pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra en la Orinoquia y tenemos que cuidar la utilización de esos suelos y la densidad de las ocupaciones y el enfoque de las actividades. Ya no importa si son nacionales o extranjeros, pero es relevante porque el patrón de inversión de las compañías extranjeras en suelos rurales en países en vías de desarrollo tiene una asociación altísima con el monocultivo extractivo y con el monocultivo para exportación. De manera que ahí se debe generar un complemento y un enriquecimiento de la norma. Ciertamente, los mecanismos para garantizar en un país con tantas comunidades indígenas y con comunidades afro, la validación de su asentimiento es fundamental. En los casos en los que estemos en esas hipótesis, el conocimiento y el reconocimiento de la actividad que se va a desarrollar para que la voluntad se exprese con libertad va a ser también fundamental. La ruta que está siguiendo la Corte Constitucional en Colombia, la sentencia está todavía caliente, si usted la coge le quedan los dedos negros de la tinta porque acaba de salir después de varios meses sobre la norma caída del Plan de Desarrollo en materia de baldíos, apunta en una dirección que a todos nos marca ruta, es una dirección fuertemente campesinista en la doctrina de la Corte Constitucional. Una decisión de defender la tierra de los colombianos para los colombianos. Una decisión para decir, estas tierras que son de colombianos no pueden ser enajenadas, no pueden ser entregadas y eso en el futuro generará un efecto sobre el tipo de actos jurídicos que se permiten sobre esas tierras. Pero digamos que la Corte Constitucional ahí también va trazando una ruta, permitiendo mecanismos de asociatividad para mejorar la producción, la productividad, pero obviamente con un propósito de mantener en la titularidad y en la órbita de los colombianos esa tierra. Esa sentencia está apenas empezando a ser analizada porque apenas comienza a divulgarse. Solamente en el día de ayer empezamos a hacer un ejercicio colectivo con el ministro, con la doctora Miriam, con los asesores del ministro para empezar a leerla en conjunto y colectivamente. Entonces, para no extenderme, Antonio, termino. Creo que es fundamental que se adopte esta reglamentación. Creo que el Congreso de Colombia tiene que legislar sobre esta materia. Creo que los aportes de un evento como este son fundamentales para que legislemos bien, para que no simplemente hagamos una norma que luego no pueda tener aplicación o que genere más daños que bienestar, como sucede cuando no están suficientemente bien concertadas y estudiadas las normas. Pero, subrayo, está claro que nos toca hacerlo. Está claro que este es un empeño de los colombianos de todos los sectores y que no lo vamos a hacer porque la semana pasada Iván Márquez y Humberto de la Calle hubieran dicho una u otra voz. No lo vamos a hacer simplemente porque sea una imposición que se deriva del contenido de esos diálogos. Si coincide, qué bien que suceda y qué importante que suceda que el gobierno nacional y las FARC en ese punto de los diálogos se puedan poner de acuerdo. Y esa reglamentación tiene, por supuesto, que garantizar que en el futuro, así como el modelo protege y ha de proteger la soberanía de los colombianos y la seguridad alimentaria de los colombianos, también debe permitir los criterios de productividad y asociatividad para que la tierra colombiana no termine como con los cafeteros
y los pequeños cafeteros en el eje cafetero con un paro y un parche de minifundios, de micro minifundios que no tienen la capacidad tampoco de generarles bienestar a ellos. De manera que lo que hay aquí es voluntad para que con las voces de ustedes y la experiencia de ustedes y el conocimiento de ustedes y los distintos sectores, doctora Miriam, ministro, podamos sacar a Colombia de este momento tan peligroso. Cuando el presidente dice que se dio la calificación de Standard & Poor's de ayer, que es maravillosa, yo pienso a veces con escalofrío, doctor Julio, en nuestras tierras, en nuestros bienes ambientales, porque obviamente eso también despierta otros apetitos. No se trata de volver malas noticias las buenas noticias, pero sí de señalar que aquí hay un imperativo de legislación en el que debemos avanzar. Gracias, Antonio. Muchas gracias, doctor Malozano. Doctora Miriam Villegas, gerente del INCODER, queremos escucharla. Yo creo que no se trata aquí de un debate, sino más bien un diálogo entre sectores donde está el sector empresarial presente, el sector académico, experiencias internacionales de cómo han resuelto los problemas de la tierra que, como dice el ministro, creo que en este momento es muy propicio el escenario que hoy nos reúne aquí. Es decirles que este tema de la tierra para el INCODER es crucial y para el momento que está viviendo el país. Yo creo que siempre ha habido en el país esta tensión por la tierra. Inicialmente, pues uno recuerda las tensiones entre los campesinos y los terratenientes, las tensiones entre los campesinos y los grupos étnicos, que hoy todavía no los hemos podido resolver. Luego llegaron los macroproyectos, de la mayoría en biocombustibles, luego llegaron los narcotraficantes que querían básicamente legalizar muchas de sus dineros mal habidos, los grupos armados que querían tener los corredores del narcotráfico y que desplazaron muchísima gente. Y hoy otra amenaza yo creo que puede ser este tema de la acumulación y de la extranjerización. Por eso yo creo que en estas inversiones que hoy, como decían algunos, se dedican sobre todo a los grandes proyectos para producción de alimentos, pero para exportación, para biocombustibles, pero también básicamente con tierras de engorde. El gobierno tiene que entrar realmente a garantizar los derechos libres, previos e informados de las comunidades y los principios de la inversión responsable de la agricultura debe garantizar los derechos, sobre todo locales. ¿Por qué locales? A mí no me preocupa tanto ni la extensión ni el número de hectáreas que se utilicen en un proyecto, siempre y cuando se tengan en cuenta los impactos locales de esas inversiones. Alrededor de esas inversiones hay comunidades que pueden beneficiarse, pero que a la vez también se pueden perjudicar de estas inversiones. Entonces, esa inversión debe ser responsable, debe garantizar que se pueda tener en cuenta los derechos locales, ambientales, sociales, de seguridad alimentaria y sobre todo los derechos de la tenencia de la tierra de los pequeños campesinos, que no deberían ni siquiera tener que salir de la tenencia de su tierra y de la propiedad de su tierra para poder ser empresarios, participar de estos grandes negocios. Y por eso, como el ministro lo decía, pues la asociatividad es esa facilidad que podría tener el campesino con algún incentivo del gobierno, porque yo sí creo que los incentivos del gobierno deben ir para los pequeños campesinos en el tema de comercialización, de transformación, que es donde tienen sus mayores debilidades, pero que sin dejar de ser dueños de la tierra puedan ser socios de una manera transparente, equilibrada, donde puedan los actores en igualdad de condiciones interlocutar
para que puedan llegar a eso. Inclusive yo creo que las tierras del Estado, que son del patrimonio de la nación, las tierras baldías, pues no tenemos siempre que entregarlas y titularlas, sino que en algunas zonas donde todavía no hay condiciones de conectividad, de infraestructura, pues no puede meter un campesino a que haga un proyecto porque no va a ser nunca rentable. En esos casos, pues nosotros consideramos que esas tierras se pueden administrar por el Estado, entregar inclusive en usufructo a empresas que puedan desarrollar esa infraestructura que se necesita y pues puedan desarrollar ese tipo de proyectos para que después se pueda ir generando ese desarrollo. Yo creo que los modelos de desarrollo, sobre todo en zonas como las que hablaban de la altillanura, donde todavía tenemos la oportunidad de ordenar ese territorio para que no nos pase lo de siempre, que entra de una manera desordenada toda la inversión, que todavía podemos ordenar donde sean compatibles los diferentes modelos de desarrollo, donde la agricultura familiar también tenga un espacio. El profesor Berry lo que dice es que muchas veces la agricultura familiar es mucho más eficiente en mano de obra, en la eficiencia de la tierra, que los mismos grandes proyectos. O sea, no es proporcional que a grandes proyectos mayor inversión. Yo sí creo que si tenemos una inversión responsable, una inversión privada que cumpla con todas estas condiciones ambientales, sociales, de seguridad alimentaria, donde en este debate podemos mirar, o en este diálogo podemos mirar si es regular, prohibir, limitar la extensión de la tierra, nos va a dar luces para un mayor ordenamiento de estos territorios y una distribución equitativa del territorio y del ingreso, que para mí esto es lo que más va a generar progreso y dinamismo en esta actividad agrícola. Entonces, celebro la presencia de todos nuestros panelistas y bueno, yo creo que podíamos empezar ya con el panel de nuestros expertos. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Miriam. Como empezamos tarde, vamos a hacer una cosa, quizás prolongamos hasta la 1, media horita menos del almuerzo para poder ganar tiempo, como cuando los aviones van en retardo. Pero doctora Miriam, perdóneme, doctora Miriam, quisiera hacerle una preguntita necia, porque me parece que hay un caso muy preciso en el cual el INCODER pues tiene todas las cartas en ese asunto, donde se une la ética, que es el fondo de lo que estamos hablando aquí. Es un problema ético el de darle una normatividad y una proporcionalidad a la inversión extranjera en materia de tierras, y cosas muy puntuales de lo privado y de lo público. Es el caso de la Hacienda Bella Cruz. La Hacienda Bella Cruz fue tomada ilegalmente, señor Marulanda, toda esa vieja historia que el país pues todavía se duele de todo lo que pasó allí. Hay un proceso de restitución de tierras. La hacienda fue comprada por un propietario extranjero, a pesar de que tenga la nacionalidad colombiana, y ahí empieza a haber un tema que quisiera tratar con usted muy brevemente, que es el de Testaferrato. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de problemática? Es decir, siento que en Bellacruz es como un pequeño ejemplo en términos de hectáreas, pero muy revelador. El INCODER tiene la función de hacer clarificación de la propiedad, pero además, una vez clarificada la propiedad, recuperar las tierras baldías que están siendo indebidamente ocupadas. Yo creo que este es el caso de Bellacruz. Ustedes saben que esta hacienda pues tuvo todo el antecedente de desplazamiento por parte del señor Marulanda, que fue ampliando su territorio a través de ampliar sus cercas, pero además a través de desplazar la gente que estaba en esos territorios. Lo que ha hecho el INCODER en este momento es que esos baldíos los estamos recuperando, pues a pesar de que el segundo comprador, el señor, las inversiones que se hicieron ahora, compraron estas tierras a sabiendas de que allí habían unos baldíos. Hoy en día pues son muy difíciles de clarificar, pero aquí específicamente se trata de unos
baldíos indebidamente ocupados que se esperan recuperar por ahora de la manera que lo hace el INCODER, y para que después se pueda hacer materialmente y se le puedan entregar estos baldíos a las comunidades que estaban habitando allí antiguamente antes del desplazamiento. ¿Cómo se puede hacer más allá de una ley que seguramente va a aprobar el Congreso, porque parece que tiene las mayorías, según usted me cuenta, para que no le saquen el pierde, la maña y la magia, en lo cual son expertos las empresas multinacionales, véase la Drummond, véase las barbaridades que han hecho en este país, en términos de una ley que precise inclusive eso, que no nos vayan a poner testaferros colombianos que terminen comprando mucho más allá del 15%, cuyos verdaderos propietarios serán la Drummond o las grandes empresas productores de alimentos, de maíz transgénico y otras cosas. Mencionaba la importancia que tiene en el proyecto del gobierno el establecimiento adecuado de un buen registro. Ese registro es un instrumento fundamental, pero además del registro, en la propuesta del proyecto hay una norma que apunta a la visibilización de los propietarios reales, aún tratándose de formas societarias como la sociedad anónima, donde no es posible en principio saber quiénes son. Hay otros antecedentes en otros sectores de la vida colombiana en los que, por ejemplo, en las normas sobre empresas que manejan productos que pueden ser utilizados para la producción de estupefacientes, hay de alguna manera un levantamiento del velo corporativo para poder saber quiénes son esos propietarios. Entonces, creo que ahí se requiere en legislación una claridad. Es la voluntad del legislador, la voluntad de la ley de ir hasta el propietario real. Y en gestión, la eficacia del registro y obviamente el seguimiento que ya corresponde a otras entidades sobre beneficiarios reales. Y yo en eso, Antonio, tengo una teoría, y es que lo difícil no es normalmente saber quién es el verdadero dueño. Lo difícil es que las autoridades le pongan empeño para capturarlo o para desenmascararlo. En las regiones donde había fincas de los narcos, todo el mundo sabía quién era el dueño, cuál es el narco propietario de esa finca, cuál era el paramilitar propietario de esa finca, y todo el mundo sabía que ese señor era simplemente un testaferro. Entonces ahí también hay un tema de voluntad política en el que tenemos que reforzar. Voy a intentar resumir un poco. Es muy grande los problemas de Brasil. Tenía muchas cosas a hablar, mas voy a intentar hacer una síntesis más de los problemas principalmente de la adquisición de tierras y claro, por extranjeros. Eso no, como dice también el ministro, no es el problema de extranjeros, es de la regulación, de la concentración de la propiedad en nuestros países. Entonces, vamos a comenzar. Hablo primero sobre la cuestión agraria, porque creo que no es posible debater o tema sin llevar en consideración el aspecto agrario de un país. Hay que tener un diagnóstico, esto es lo más importante, daquilo en que estamos, el estado del arte de nuestros países, para que possamos hacer los planeamientos, las leyes, y principalmente tenemos que conocer nuestras orígenes históricas de la ocupación de nuestros territorios, las clases sociales envolvidas en este proceso. Aquí también el ministro ya habló. En Brasil nós tenemos un movimiento social bien fuerte, que es el movimiento de trabajadores rurais sin terra, que até hoy pleiteiam terras por la reforma agraria, para plantar, para producir. Los conflitos sociales y los intereses económicos existentes, la estructura agraria de un país y su grau de concentración, nós vamos a ver que Brasil ainda hoje tem 0,856 el índice de Gini de concentração de tierras, é um dos mais altos índices del mundo, nuestras concentraciones en manos de pocos. El marco jurídico garantidor de los derechos humanos fundamentales, las garantías de los territorios de las poblaciones tradicionales, tenemos indígenas, tenemos los quilombolas, que es la población negra que fue esclavizada, los
variado tipo de populações tradicionais que hoje estão em situações de conflitos com o agronegócio em Brasil. E, claro, quais são as normas de regulação à propriedade e o uso da terra para nacionais e estrangeiros. Vamos passando. A outra preocupação é o padrão de desenvolvimento social, político e econômico de cada país. El grado de organização e a pressão de los movimentos sociais existentes. Isto é um ponto importante, porque os campesinos, quando se organizam, sabem o que querem. E isto um governo tem que levar em consideração e, claro, ter os meandros de debates e ter políticas a eles também. O poder das classes dominantes e do agronegócio, no caso, no campo. Em Brasil, há uma bancada no Congresso Nacional muito forte de los ruralistas. E, por incrível que pareça, temos que dizer que nossa legislação, que é de 1964, é uma legislação da época do regime militar, mesmo após a democratização de nosso país, todas as vezes que uma proponência entrava no Congresso para melhorar a legislação de militares, só piorava. E continua desta forma. Tal é o poder de los ruralistas e é poder de lo grande capital em Brasil. Temos que saber a organização democrática do Estado e o respeito à cidadania. E hoje também, que é muito importante, o modelo das relações capitalistas de produção. Hoje dia, o mundo está mundializado, globalizado. Este é um ponto importante para se levar em consideração. Claro, não podemos nos aislar, não sei se existe isolar. Temos que ter essas relações, mas com os devidos cuidados. Pode passar. Bom, aqui eu vou deixar com vocês também, com o Incoder, vários textos que brasileiros escreveram sobre o tema, principalmente o tema da estrangeirização. Tenho acá, vou deixar, porque são temas debatidos na academia, por pesquisadores, como se fala, pesquisadores? Investigadores. São textos importantes, alguns, inclusive, de geógrafos territorialistas que discutem e debatem a expansão das terras em Brasil em manos de pouquíssimos. Vamos passar. Então, não vou me ater. Aqui há um professor de geografia da USP também, professor Ariovaldo Oliveira, que hizo um verdadeiro dossiê que mostra desde a época mais antiga de los anos 50 como nosso país foi vendido a los estrangeiros e como a nossa legislação sempre foi burlada favoravelmente a estas vendas enormes de tierras para outras. Pronto. Estava muito alto? Ah, sim. Bom, também gostaria de trazer depois, ao final desta conferência, algumas preocupações que, quando falamos de terras para estrangeiros ou da concentração, não podemos deixar de falar sobre o direito internacional ao desenvolvimento. Isto é um direito também importante, assim como o direito fundamental de los povos e de la soberania de los povos. Então, há alguns trabalhos que estou citando com esta visão. Pode passar. A primeira notícia histórica de Brasil é muito curiosa, por isso que eu trouxe. O Brasil foi colonizado por os portugueses, claro, e é a única negativa, a única
vamos dizer assim, proibição para um estrangeiro não possuir terras em Brasil era que ele não professasse a fé católica. Então, como era uma... Se fosse católico, tudo bem, poderia ter o país inteiro, como aconteceu. Mas era a única proibição. Pode passar. Só uma... Com a República, muitos diplomas legais regulamentaram a vida de los estrangeiros, mas sempre dizia respeito a las concessões de tierras públicas ou em faixas de fronteiras, fronteiriças, nas áreas de fronteiras. Pode passar. Em 41, há decreto que disponia sobre as colônias agrícolas nacionais, onde excepcionalmente se admitiam estrangeiros qualificados pelo conhecimento especial de seus trabalhos agrícolas, a fim de servir de exemplo e estímulo a los nacionais. Isto é interessante porque é de 1941, mas hoje dia se pensa também assim, vamos deixar entrar o capital estrangeiro, porque eles vêm com uma tecnologia nova para nos ensinar. E não é bem isso, porque vão ensinar em terra alheia, com interesses próprios e muitas vezes não compatíveis com as nossas necessidades e com nossos campesinos. Vamos passar. Bom, a legislação atual que, na verdade, hoje dia regula a compra de tierras por estrangeiro. A Constituição, o Estatuto de la Tierra, a Lei de 64, a Lei Federal de 1971, mais seu decreto, a Lei Federal de 8.629, que é a lei que modificou para pior a Lei Brasileira de Reforma Agrária, e alguns pareceres da Advocacia General da União, são 2 pareceres, é por isso que ponho os arranjos institucionais. Esses pareceres entraram em nossa regulação legal simplesmente para que, a primeira vez acá, de 1993, o governo queria privatizar as terras em Brasil, privatizar as empresas em Brasil. Há uma grande empresa, o Vale do Rio Doce, el Pará, para vender essas áreas, ele precisava de uma lei para poder conseguir que isto ficasse legalizado. Então, um parecer da Advocacia General da União deu uma nova interpretação da lei restritiva e ampliou a possibilidade de compra de tierras por empresas estrangeiras no país. Solamente depois, em 2010, com o presidente Lula, este parecer foi deixado para trás e volveu, então, a legislação de 1971, mais restritivas para a compra de tierras por estrangeiros. Hoje dia, ela é regida, a situação jurídica do estrangeiro em Brasil, ela é regida pela lei de 1980, e há formas de controle adotadas pela legislação brasileira que vão desde a proibição de aquisição de terras em zonas de costeiras ou fronteiras secas, até limites de extensão de terras para pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Agora, é interessante porque, ainda que haja estas restrições, recentemente uma grande empresa, Stora Enso, uma empresa sueca, está legalizando suas terras para plantios de pinos, eucaliptos, celulose no sul do país, vicino ao Uruguai. E é um problema seríssimo porque estão indo também para a Argentina. E querem, logicamente, produzir a celulose e deixar todos os resíduos terríveis desta celulose em nossos países. E está legalizando hasta hoje, continua. São muitos hectares de terras no Rio Grande do Sul, ao sul de Brasil. Pode passar. A Constituição Federal de 88 recepciona a legislação de terras com seus controles, entre aspas,
E diz que ela deve regular e limitar a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. Estabelecerá os casos de que dependerão de autorização do Congresso Nacional. É a primeira flexibilização. Existe esta palavra? Sí, flexibilizar. Começa a dizer, sí, não pode, mas se o Congresso permitirlo, pode. Vamos, começou com isso. Chamo de regulamentação casuística, exatamente isso, que quando há necessidade de uma venda, um interesse maior de um aporte financeiro estrangeiro para o Brasil, se muda a lei, ou la flexibiliza, né? Então, até 1993, não havia nenhum projeto de lei regulamentando esse artigo da Constituição. Então, se incluíram nesse artigo de 1993 uma nova lei, 8.629, que nada tinha a ver com compra de terras por estrangeiros, era uma lei que regulava a reforma agrária, mas incluíram o artigo que dizia que, mais para baixo, que dizia que além de além do obrigatório anterior, permitia a compra ou arrendamento de terras por estrangeiro por parte de pessoas jurídicas estrangeiras que passaram a ter maior limite de extensão para a compra de terras no Brasil, superior a 100 módulos de exploração indefinida, com autorização do Congresso Nacional. Não sei se tem a ideia do que é um módulo rural. É uma medida de área em Brasil. Vou falar um pouquinho só para que se entenda. Porque, como o Brasil é um país muito grande, 850 milhões de hectares de terras, e apenas 456 milhões cadastradas. Depois eu tenho esses números. Então, temos uma diversidade enorme de municípios, de tipo de produções, enorme de biodiversidade, de regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, cada qual. E não só as regiões, mas os municípios são enormes. Também os municípios são muito diferentes. Então, o módulo rural é uma medida de área que é um critério para o dimensionamento da área mínima agricultável explorável por uma família atendida. É uma unidade de área, sempre tendo como padrão a propriedade familiar. Isto foi criado em 1964 com o nosso Estatuto da Terra, que introduziu também a questão da função social da propriedade em nossos países. É uma medida relativa, tanto em relação à região onde se produz, como em relação ao tipo de produto agrícola que se cultiva. Por isso que ela é tão diversa. Ela pode variar entre 5 hectares até 100 hectares. Se for na Amazônia, um módulo, 100 hectares. Se for no sul, por exemplo, em meu estado de São Paulo, são 5 hectares, 7, 8. Os assentamentos de trabalhadores rurais, hacemos, por exemplo, com uma medida de 7 a 15 hectares por família de trabalhador rural. Pode passar. É uma medida que é necessária porque a ideia é tratar diferentemente as diferenças para que sejam mais iguais. E este módulo de exploração indefinida é uma outra, tem um outro padrão que é exatamente para as terras, para os estrangeiros, porque generalmente são terras consideradas sem cultivos. Então, era uma média ponderada de um tamanho, por isso que se diz módulo de exploração indefinida, que pode ser calculado para serem adquiridos
por ejemplo, los extranjeros. Cada módulo de uma produção, por exemplo, há módulo para a produção de hortigranjeros, módulo para a produção florestales, módulos para a produção de naranjas, de cana-de-açúcar, e o indefinido é uma média ponderada entre todos esses. Por essa legislação, a aquisição prevê até 3 módulos, desde que seja a primeira aquisição, isto por pessoa física. A partir de 3 módulos de exploração indefinida, a segunda aquisição deverá ser precedida de autorização do INCRA. O INCRA é o INCODER, vamos dizer assim, para simplificar as coisas. Porque em Brasil temos 2 ministérios que cuidam da agricultura, o Ministério da Agricultura e Ganaderia, para as questões de las grandes, de la agribusiness e de las agrícolas. E o Ministério de Desenvolvimento Agrário para a reforma agrária, para a agricultura familiar, para a regularização fundiárias, para discriminação das terras chamadas devolutas, aqui baldias, enfim, são 2 ministérios, mas o INCRA é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, é o ministério que eu sempre trabalhei. Às vezes vou trabalhar um pouco, depois muda o governo, salimos, vamos para a universidade, estudamos e às vezes volvemos, às vezes não, às vezes ficando em las lutas, às vezes assessoramos campesinos, talvez mais do que os grandes empresários, mas era uma opção política. Então, então, o INCRA é o órgão de regulação e deveria ser o órgão que dá ou não a autorização para a compra de terras por estrangeiros no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, pode variar de município para município entre 5, 10, 15 hectares. Então, há 3 módulos de 15 hectares, são 45 hectares, o máximo que uma pessoa física poderá comprar de terras. Tivemos, na época do regime militar, um ministro que queria muito trazer as inversões estrangeiras para o Brasil. E com esta legislação, os estrangeiros diziam em Europa, não, mas há limitações, é muito difícil. Aí o ministro ia lá e disse, não se preocupe, né? Como diziam os italianos, faça a lei, faça a trapa. Então, o ministro disse, compra a terra em 3 municípios vizinhos e pode comprar 3 vezes mais do que a lei permite. Isso não tem problema. O controle é a proporção do município. Não se pode ter terras mais de 25% do tamanho do município. Mas se comprar no município 25, no outro 25, no outro 25, ali mais é possível aumentar o número de terras. O INCRA, então, é esse órgão que deve fixar também as dimensões do módulo, por lá, vamos dizer, o avanço da tecnologia. Muitas vezes, hoje em dia, estamos defendendo módulos também de até 1 hectare para a produção de hortigranjeros em las regiões próximas das grandes cidades. Isto já é uma solicitação de los movimentos e também porque há muita tecnologia nova de produção que pode diminuir as extensões de terra para produzir o mesmo produto. En estes controles, então, até 3 módulos aquisições livre, né? Exceção na área de segurança nacional. De 3 a 20 módulos, a autorização pode ser dada pelo INCRA, mas não são necessários projetos. De 20 módulos acima, há que ter uma autorização do INCRA e ainda um projeto de exploração. Acima de 50 módulos para pessoa natural, há que haver autorização especial do Congresso Nacional.
e acima de 100 módulos, persona jurídica, há que também haver uma autorização especial do Congresso Nacional. Esses controles e proporcionalidades, é isso que já disse agora, né? São 25% apenas da área de um município. Também há um outro controle. Dessa área, somente 40% podem estar em poder de los mismos nacionais. Por exemplo, o Japão. Quer muitos japoneses comprar uma área. Agora, se tiver muitos japoneses com 40% desta área, não pode. Há que haver, então, controles cadastrais muito rígidos, e isso não existe até hoje. Então, são controles que estão na lei, mas o INCRA não tem como fazer esses controles, não hace, e não sabemos ao certo qual é o nível de aquisições de terra por estrangeiros no Brasil. A exceção de estrangeiro casado com cônjuge brasileira ou filhos havidos no Brasil, não tem que ter nenhuma limitação. Pode passar. Os portugueses também não têm limitações para a compra de terras. Há um tratado entre Brasil e Portugal, eles são equiparados a brasileiros, embora continuem sendo portugueses também, mas não têm restrições para a compra de terras, é um direito personalíssimo para a compra de terras para os portugueses. Tem algumas exceções também legais, autorização de aquisição por causa mortis, se é uma herança, por exemplo, com um compromisso de compra e venda e não arrendamento dessas terras. Agora, tem que, se a família que tem essa herança, tem que venha a residir em Brasil em 3 anos, senão há uma decisão judicial que pode perder a terra. Os órgãos de controle, INCRA e outros órgãos, que é Segurança Nacional, o mesmo Congresso Nacional, dependendo do tamanho das terras. Há também esta diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. E este foi um outro problema no Brasil muito interessante, porque a pessoa jurídica brasileira, o conceito era dado como um conceito que a pessoa jurídica brasileira deveria ser brasileira, com sede brasileira, capital brasileiro e sócios todos brasileiros, né? Esta é. E a estrangeira seria todas as outras empresas que não fossem essas brasileiras. Este era, vamos dizer, a conceituação da empresa estrangeira por a contrário senso. Esse artigo que definia como empresa brasileira foi revogado também, exatamente para permitir capitais estrangeiros dentro de empresas. Aqui falavam em testaderos, sim, testaderos, ferros. Brasil se chama naranjas. Então, este artículo de nossa Constituição foi revogado, né? Há uma revogação em 1995. Então, que houve? Houve aquela que dizia o que se segue. Uma pessoa jurídica brasileira com controle acionário de pessoa jurídica estrangeira, ela seria considerada, pela lei de 1971, uma pessoa jurídica estrangeira. Mas, quando esse artigo da Constituição foi revogado, isso também caiu por terra, né? Então, as empresas brasileiras com capitais estrangeiros poderiam, sim, comprar terras, registrá-las, mesmo tendo capital estrangeiros, sede de capital estrangeiros fora do país. Isto, então, durou, pode passar, até 2010. Então, esse terceiro gênero que tinha na legislação de 71 foi banido de nossa legislação. Esse parecer, então, foi aquele que precisavam para vender uma grande parte de nosso país, a Vale do Rio Doce, a privatização
de uma grande empresa mineradora em Brasil. Vou resumir bastante isto, que agora temos de novo uma necessidade de controle para a compra de tierras por estrangeiro no Brasil, só que o que existe, o que se passa, é que não existem esses controles. E não existe como ter números desses controles com as grandes empresas multinacionais, tanto em Brasil como fora de Brasil. Porque Brasil também está sendo empresa, por exemplo, comprando tierras em Moçambique, 6 milhões de hectares de terra em Moçambique. O Brasil, juntamente com o Japão e com a assessoria da empresa brasileira, da Embrapa, está comprando tierras e desplazando provavelmente grandes campesinos em Moçambique. Então, esse capital internacional é algo quase sem controle, sem controle. Por isso que insistimos muito que os controles têm que ter sobre a concentração da propriedade em Brasil. E nós não temos limite para o tamanho da propriedade em Brasil. A legislação de militares, quando eu hablo isso, é uma coisa assim que para mim me dói muito, porque lutamos tanto contra a ditadura, e a lei da ditadura era melhor que a lei atual. Isto não me conformo, fico muito mala com isto. E naquela época, havia latifúndio por dimensione. Este latifúndio por dimensione dos militares poderia ser expropriado. Depois, com a legislação do momento neoliberal de 93, agora não tem, sumiu, desapareceu o latifúndio por dimensão, só que ele existe, ele está pior, mais concentrado ainda. Mas por lei não existe mais, é como se no Brasil, por decreto, se extingue o latifúndio por dimensão ou por falta de explorações. Isto que digo, o periculoso pacto da burguesia nacional com o capital internacional, né? Isto é o grande problema de nossos países, né? Que com a concentração de terra e de capitales em la mão de los poucos, de lo agronegócio, de los monopólios controladores da produção agrícola, extrativa, silvícola, agroenergética, de la caña-de-açúcar, biocombustíveis, as commodities, a soja, o maíz, a palma, a mineração, né? E com aportes de investimentos, com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento de Brasil, para montar usinas de caña-de-açúcar, de processamento, estrangeiras, o Banco Nacional apoia, dá recursos financeiros para que estrangeiros comprem usinas falidas, por exemplo, ou comprem plantas que investam em plantas novas, mas sempre com este capital controlador de nosso campo, nossa agricultura. Claro que a crise de alimento de 2008 também contribuiu para que esta corrida por tierras em Brasil fosse maior, por conta de los preços de las commodities que subiram muito. Preço de tierra em Brasil também foi muito acima. Isto também foi um motivo de inviabilizar a nossa reforma agrária, porque temos a lei. E os campesinos brasileiros organizados querem ainda a reforma agrária. Então, é uma demanda e há programas, há plano nacional de reforma agrária em Brasil que está patinando, que vai um pouco aqui, mas não vai. E o crédito que se dá para os grandes proprietários rurais é 100 vezes maior do que se dá para um campesino poder se assentar no campo. Há uma diferença muito grande. Isto que se quer que se perceba que assim não vamos a lugar nenhum. Vamos para frente.
Territorialização dos monopólios, né? A crise dos alimentos, né? Estão dois processos monopolistas comando a produção agrícola mundial. De um lado está a territorialização dos monopólios, que atuam simultaneamente no controle da propriedade da terra, do processo produtivo no campo e do processamento industrial da produção agropecuária, ou o exemplo, o setor sucroalcooleiro, sucroenergético, como eles estão se denominando. Vamos passar. De outro lado, também tem a monopolização do território desenvolvido pelas empresas de comercialização e processamento industrial da produção agropecuária. Não produzem, mas controlam os mecanismos de sujeição dos campesinos e capitalistas produtores do campo. Não é que elas submetem solamente aos campesinos, mas submetem também os produtores rurais, os médios e até alguns grandes também. Né? Este é o problema. Né? Essas empresas monopolistas, principalmente do setor de granos, atuam como players no mercado futuro de bolsas de mercadorias do mundo. E muitas vezes tem também o controle igualmente monopolista da produção de agroquímicos e de fertilizantes. Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e de las semillas transgênicas, que há permissões para plantar transgênicos. Toda essa área de centro-oeste até o Cerrado, que depois, na outra mesa, vamos a falar um pouquinho mais, não? São empresas que vendem a semente, os pacotes tecnológicos, né? Bunge, Syngenta, Cargill, são enormes empresas que estão a vender esses pacotes tecnológicos a nossos agricultores produtores de soja, né? De soja, de maíz. Enfim, são a territorialização dos monopólios, desplaçando os médios, os pequenos e até os grandes também, muitas vezes são desplaçados. Tem outros aspectos também dessa estrangeirização, né? O agronegócio persiste com o discurso de que poderia alimentar o mundo, mesmo frente às contínuas crises alimentares. A crise do petróleo tem colocado a questão o futuro da produção de energia, fazendo com que governos e empresas invistam na terra para produzir agrocombustíveis. O presidente Lula foi o grande garoto propaganda midiático de isto, sabemos nós. O problema é que não há regulação, isto que vi o ministro dizer, temos que ter um sistema de regulação. Não é que somos contra o agronegócio. O agronegócio existe, tem que existir, sim, é um mote da economia, mas teria que ser regulado. E uma regulação que chamamos uma regulação através de um zoneamento no país agro-socioambiental. São três tipos, não é um zoneamento agrícola, não. Há que ter zoneamento agro-socio. Onde estão as pessoas que produzem? Quem são os campesinos desplaçados? Então, a questão da estrutura social do país é muito importante. Então, esta regulação teria que ver através de um planeamento, de um zoneamento. Aqui se tem propriedades familiares, o agronegócio não chega. Porque se está apenas vizinho, limite, já acaba com a agricultura familiar. Quando se passa os aviões, botando venenos em las canas, em os canaviales, a agricultura em volta. Em meu estado de São Paulo, eu sei porque trabalhei no INCRA, e os pequenos assentados da reforma agrária diziam: doutora, não posso plantar, porque as minhas frutas, quando passa o avião aqui na produção da usina, sei lá das quantas, meu produto acaba. Tudo morre, tudo murcha, ou eles maduram antes e apodrecem. E as crianças todas com problemas seríssimos de saúde, os trabalhadores na cana são quase escravizados. Agora existe
uma espécie de uma tentativa de fazer um selo de qualidade para os produtores de cana em Brasil, que têm que provar que não estão degradando o meio ambiente, não estão escravizando pessoas, porque existe trabalho escravo em São Paulo, em la minha cidade, Campinas. O Ministério de Trabalho sempre vai lá e acha pessoas trabalhando como escravos em las lavouras de caña e las lavouras de naranja. Isto é imaginável num país como o nosso, mas existe. E não é só em norte, nordeste, centro-oeste, que é muito lejos da metrópolis. Próximos das metrópoles, isto existe. Vamos passar. A escassez de terras produtivas, existência de extensas áreas de terra. A base de dados do INCRA, só para dar uma notícia, o governo, em 2008, o presidente Lula pediu que fizessem trabalho de uma investigação sobre quem tem terras, estrangeiros que têm terras em Brasil. Só que os dados estão completamente desatualizados e o que se descobriu é que há pouquíssimas terras em manos de estrangeiros em Brasil. Pode passar, vamos ter aqui alguns dados só para mostrar. Aqui teria o que tem no Brasil, o total, né? De las terras cadastradas, 436,60 milhões, de las quais 102 milhões são parques nacionais, reservas extrativistas, florestas, áreas indígenas, 128 milhões de terras, públicas, 4,20 milhões de hectares, e um montante de 172 milhões de hectares, que para nós são consideradas essas terras devolutas. Devolutas seria que foram devolvidas na época da coroa. Não posso contar aqui a história do Brasil, mas o Brasil foi formado com concessões de terras da coroa portuguesa para portugueses que se estabeleciam. Eles, para terem a regulação de suas terras, deveriam produzir, ocupar e cercá-las. E depois várias leis exigiam que eles assim o fizessem para ter o título da propriedade. E não fizeram nada disto. Estas terras muitas vezes foram largadas, mas não se sabe onde estão. Então, não tem registro de propriedade privada, não tem registro de terras públicas, então são consideradas um tipo de terra pública que foi devolvida ao patrimônio nacional ou de los estados, porque depois da República, as terras devolutas também são de los estados, de las províncias, mas não se sabe onde estão. Estão generalmente em mãos de poceiros, de grileiros, de grandes vamos dizer, compradores de estas terras, fabricantes de títulos que não são verdadeiros. Então, há 172 milhões e 95 de terras que não têm registro e não se sabe de quem são. Quer dizer, sabemos quem ocupa, mas não sabemos se tem título correto ou não. Vou finalizar agora. Os imóveis por estrangeiros em Brasil, pessoas físicas, seria 31 mil imóveis, superfície em hectares 3 milhões, imóveis de pessoas jurídicas 2.500, superfície em hectares, um total de 34 milhões e 4 milhões de hectares. Em vista do que tem Brasil de terras cadastradas, 400 milhões, é um 0,53%, mais ou menos, deste levantamento. Só que esse levantamento, a mim, também não me convence muito, porque os dados de nosso INCRA não são os melhores. E não somente com a questão da estrangeirização. Continua a haver necessidade da democratização da terra no país, com base na função social da propriedade. Isto não foi ainda revogado. Está na Constituição brasileira. Então, há que respeitar uma determinação constitucional. A reforma agrária ainda é uma reivindicação dos movimentos sociais.
A concentração fundiária é uma das mais elevadas do planeta, né? E tende a se elevar caso a expansão da monocultura monopolizada nacional ou estrangeira, não importa, não tenham maiores controles e regulações por parte do Estado. A agricultura familiar continua em risco, assim como a produção de alimentos para o mercado interno, sendo substituída pela produção de biocombustíveis e por monoculturas de exportação. Pode ficar comprometida a nossa soberania alimentar. Já estamos importando muito trigo, muito frijoles, feijão, frijol. Impensável isto. A mandioca tem pouca, tinha uma das comidas mais comuns em Brasil, tudo com canha. Havia um agrônomo que dizia que em los canaviales os pássaros tinham cãibras em las asas, porque não tinham onde pousar, de tão longos que eram a plantação de cana. A questão climática no mundo é um tema imperativo na preocupação com o meio ambiente e com recursos naturais, e não vencendo na prioridade no Brasil. Ano passado, o nosso Código Florestal antigo também foi refeito. Temos um outro Código Florestal por pressão do agronegócio que quer mais terras para produzir. Então, nossas nascentes, nossos rios, correm mais perigo com este novo Código Florestal. A questão do modo de produção quanto aos limites de uma produtividade sustentável em relação aos ecossistemas frágeis em áreas de fronteira agrícola, podem comprometer o próprio futuro da agricultura. Não é um problema que decimos, estamos contra a agricultura, contra o agronegócio. Não, porque como existe no Cerrado brasileiro esta entrada por esta área de fronteira agrícola, uma área muito frágil, uma área de nascentes de los grandes rios brasileiros que alimentam o Pantanal, por exemplo, de Mato Grosso, de Goiás. Se essas nascentes forem contaminadas ou mesmo destruídas por esse agronegócio del Cerrado, a própria agricultura, a grande agricultura, estará comprometida em Brasil. Não tem, porque usam máquinas agrícolas que o solo é muito, como se diz, os agrônomos, é muito frágil, não é tão grande. E isso, estou falando só de coisas ambientais, sem falar de los enormes conflitos sociais com as populações tradicionais. Em Brasil são muitas, há muitos arqueólogos que fazem pesquisas hoje, que adentram por la Amazônia e descobrem novas e novas tribos indígenas ameaçadas, os quilombos que não estão regularizados. Essa área de los cerrados, que em Brasil se chama Mapituba, que é de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É para lá que essa fronteira agrícola se expande. E é interessante porque mesmo esses agricultores que estão plantando em grandes plantações dizem, é um problema, porque não temos infraestrutura para sacar nossas produções de acá. Não há rodovias suficientes, não há sistema de saúde, não há sistemas de escolas para as crianças, para os niños. Então, há uma corrida para o centro, para a corrida por las fronteiras, sem um planeamento. Isto também compromete a própria grande agricultura no Brasil. Que na Alemanha existe uma lei de 1961, me parece, e ela continua em vigor. Cada agricultor alemão que quer vender suas terras a um outro, seja ele alemão ou estrangeiro, tem que passar por lo Estado esta autorização. Qualquer venda de terra entre nacionais, o Estado controla. E lá justifica, pode passar, mas que eu quero mostrar a relação.
Pode passar. E qualquer... isto tem... Acá. Sim, o nome é enorme também, né? Lei das Transações Imobiliárias sobre Propriedades Rurais. Eles estão tão preocupados com a soberania alimentar de seu povo, da qualidade de seus vinhos, de seus produtos, que não permite que haja uma transação entre privados, que esta pessoa que vai comprar a terra tem que mostrar que é capaz de continuar produzindo no campo. Isto na Alemanha. Não é em um país que há controle, vamos dizer, que seja a China ou outro país que tem autoritarismo, um país dos mais capitalistas, né? Há controle sobre o suelo, sobre a produção agrícola. Vamos passar agora, finalmente. Pode ir. Isto também. Queria lembrar também que temos que adotar algumas medidas políticas relacionadas a direitos humanos e fundamentais. E talvez relembrar um direito que foi muito estudado em 1980. Eu estive no Senegal trabalhando com terras para as tribos que volviam ao campo que estava exterminado pelas plantações de amendoim de los franceses. Eles falavam muito sobre o direito internacional ao desenvolvimento. É um direito internacional que a ONU já trabalhou mais, hoje em dia está meio calada sobre isso, mas significa parte dos direitos fundamentais de los pueblos de se autodeterminar e de proteger seus territórios, suas soberanias e suas riquezas naturais. Creio que deveríamos incentivar mais esses estudos. Pode passar agora que, finalmente, né, quando analisamos e debatemos essa questão, também deveríamos pensar em levar o problema à Organização Mundial do Comércio, já que os relatórios de FAO têm falado de estas compras e vendas entre países desenvolvidos ou países como petroleiros que querem ter, ou a China. Por que não ter medidas da própria Organização de Comércio que viriam de fora para dentro, para nos proteger também? Porque internamente há muitos interesses em conflitos, há bancadas de interesses de todos os tipos, e não tem como se controlar esse capital globalizado, né? Acreditamos que isso poderia trazer, finalmente, né, efeitos mais globais e eficazes fora de nossos países, né? Que poderia respeitar o desenvolvimento de nossos povos e nações e qualidade de vida de nossos territórios. Me desculpem que fiz um apanhado muito general, vou deixar para falar um pouco mais. Graças.